Bienvenidos. El tema de hoy es: para los creyentes, lo extraordinario no es opcional. Nosotros hemos conocido de parte de la Biblia, cuando leemos la palabra de Dios y comenzamos a leer el Génesis, en el capítulo 1, versos 26 y 27, la Biblia nos enseña que hemos sido creados extraordinariamente, de una manera sobrenatural, más que natural. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra del Señor: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Esto es una creación para ser completamente extraordinario. La gente a veces puede preguntar, bueno, pero desde que Adán desobedeció, cayó en pecado, cayó en la desobediencia, ¿no se perdieron esas capacidades debido a su desobediencia? Es posible que nosotros nos preguntemos que realmente, cuando vemos la historia de Adán, vemos el trabajo que hizo Adán de ponerle nombre a los animales, pero luego llegar a tener esa desobediencia de que el Señor le dice: no vayas a tocar ese árbol, no comerás de esa fruta. Pero pasó lo que tenía que pasar. Pero cuando Él hace esto, prácticamente, como la pregunta lo hacíamos, ¿no se perdieron esas capacidades debido a la desobediencia? Es posible que sí. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 5, 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Oiga bien, estamos hablando de Adán. La transgresión de Adán se trasladó la condenación a todos los seres humanos. Así, de la misma manera, por la justicia de uno vino a toda la humanidad la justificación de vida. Qué cosa más importante, qué bonito entender la palabra del Señor. Es cierto que Adán pecó, Adán hizo transgresión, por lo tanto trae condenación, esa desobediencia trae condenación a la humanidad. Pero allí no se quedan las cosas, no se quedan estáticas, ni en condenación total, sino que viene el Señor en su grande amor, en el plan maravilloso que tiene, viene y dice: como con la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, entonces dice, de la misma manera, por la justicia de uno. ¿Quién era ese uno? Nuestro Señor Jesucristo. Vino la justificación de vida a toda la humanidad. La palabra vida en este versículo no describe meramente el modo que viviremos en el cielo. No solamente es eso, sino que también significa el aquí y el ahora. Hoy, usted, en este momento que está aquí viviendo, Jesús no solo recuperó lo que Adán perdió. Jesús vino a rescatar lo que se había perdido, sino que también proporcionó algo más: el potencial de una vida extraordinaria. Eso fue lo que vino a rescatar el Señor Jesús también, el potencial de una vida extraordinaria. Por eso, para nosotros como creyentes, lo extraordinario no es una opción, no es una opción. No es opcional, no vamos a decir, bueno, hoy quiero estar común, mañana quiero estar extraordinario. No es una opción, es la opción única que tenemos que tener nosotros como creyentes. Cuando nosotros tenemos un potencial de vida extraordinario en desarrollo por medio de Jesucristo, entonces nosotros entendemos que vamos cambiando nuestra mentalidad también, nuestro estilo de vida cambia. La verdad es que Dios no solo desea que usted viva extraordinariamente, no solo eso, sino que también le ha equipado a usted y a mí, nos ha equipado para hacerlo. Mire qué interesante. Dios quiere que vivamos una vida extraordinaria, pero para eso nos ha dado el equipamiento. Nunca olvide estas palabras, inscríbalas en la tabla de su corazón.
Manténgalo en su mente. Una vida estupenda, una vida increíble y extraordinaria no está restringida a ciertos individuos o profesiones. No, la vida extraordinaria no es solamente para determinadas personas. No importa que usted sea o cómo sirva en la vida. No importa si usted es un maestro de escuela, si usted es un conductor de taxi, si usted es un vendedor ambulante, si usted es el que le da brillo a los zapatos, si usted es aquel que vende caramelos. No importa que usted sea pastor, que usted sea miembro destacado de la congregación donde se reúne. No importa que usted sea un político. No importa que usted sea un artista, un deportista. No importa que sea una persona de negocios. No importa lo que usted en lo que desempeña en la vida. Es más, hasta puede ser un obrero de una fábrica, una peluquera, un barbero, un estudiante, bueno, la lista es interminable de lo que las personas son, de las diferentes extraordinarias profesiones que pueda tener o lo que se desempeña en la vida. Eso no importa. No importa qué es lo que usted haga. No importa qué es lo que... No olvide estas palabras. No las olvide. Porque usted fue creado para lograr éxitos extraordinarios, aún donde usted se desempeñe en este momento. Ha sido creado para lograr esos éxitos extraordinarios, para que en lo que usted hace, allí sea extraordinario. Y es bien importante que los padres en aquel tiempo daban buenos consejos. Y por ejemplo, un consejo que daba mi padre: si vas a ser un estudiante, vas a ser un maestro, que seas el mejor maestro, el mejor estudiante. Y cuando miraba a otras personas y le decía: si vas a ser un carpintero, tenés que ser el mejor carpintero de todos tus colegas. Es importante entonces vivir una vida extraordinaria. Y si usted es creyente, oiga bien, si usted es creyente en Cristo Jesús, si usted es un cristiano, una persona que asiste a una iglesia, una persona que ya recibió a Cristo como Salvador personal, usted tiene que ser un creyente extraordinario. Tiene que vivir haciendo hazañas estupendas. Tiene que vivir una vida excepcional, no una vida derrotada. Muchos creyentes andan cabizbajo, andan completamente como agotados, como que se arrepintieron de haber arrepentido, se arrepintieron de haber conocido al Señor, porque viven una vida completamente fracasadas en cuanto al cristianismo. Usted tiene que tener una vida excepcional. No, y esto que haga usted no está unido a lo que usted hace. Eso no depende de lo que usted haga, sino a una disposición de su corazón. Usted tiene que disponer en su corazón, como lo hizo Daniel, no contaminarse con la comida del rey. Usted tiene que no contaminarse con el pecado del mundo para vivir una vida extraordinaria. Esto no solamente es voluntad de Dios, sino que también es un gran placer para Él. ¿Sabe una cosa? Usted va a ver a Hollywood. Hollywood es la máquina de hacer películas. Hollywood es la máquina de hacer videos. Hollywood es la máquina de hacer muchas cosas. También las personas religiosas y nuestra cultura han pintado para muchas personas una imagen pervertida y limitada del pueblo de Dios. ¿Sabe que usted va a ver películas burlándose de la palabra de Dios? Usted va a ver películas que niegan la eficacia de Dios y te celebran cosas que realmente no tienen valor, que realmente vienen en contra de las cosas del Señor. Entonces, ¿por qué tienen esa distorsión? ¿Por qué las personas se dejan influenciar por los religiosos, por Hollywood, por la cultura, para tener una idea distorsionada de lo que es el cristianismo? Es más, dentro de las iglesias nuestras, muchos pastores distorsionan la palabra del Señor. Dios y usted, Dios
y usted, Dios y yo, usted y yo y Dios, tenemos un enemigo común llamado Satanás. Y esto es muy serio. Lo tenemos como enemigo, a quien se le llama el gobernador de este mundo. Así se le llama a Satanás. Se le llama también el príncipe de la potestad del aire. Y se le llama el Dios, con D minúscula, de este mundo. Él controla los sistemas del mundo. Él influencia las mentes de aquellos que no pertenecen a Dios. Usted va a ver cuánta perversidad hay en el mundo. Tantas cosas que nosotros, inclusive he escuchado pastores decir, bueno, no importa, aceptamos eso. Hay pastores, hay congregaciones que aceptan cosas que no son bíblicas y son extrabíblicas, no tienen nada que ver con el Señor. Este gobernador, este enemigo que tenemos nosotros, tiene a miles de millones de ángeles caídos y demonios para llevar a cabo su grandiosa estrategia. Hay que recordar que el triste hecho que con demasiada frecuencia la iglesia ha limitado a las personas, a los creyentes, porque beben alcohol, porque ven pornografía y películas pervertidas también. Él es mucho más astuto que eso. Satanás es mucho más astuto que fumar, que beber, que condenar a las personas por esas cosas. Hemos pasado por alto su principal propósito. O sea, el principal propósito del enemigo nuestro, él utiliza una gran cantidad de trampas, una gran cantidad de desviaciones. Pero recordemos que lo que él hace, el principal propósito, es que los cristianos no conozcamos, no sepamos, no descubramos para lo que Dios nos ha creado y nos ha capacitado. Persona, ¿cómo somos creados en el Señor? La palabra dice que hemos sido creados para buenas obras. Pero esas buenas obras ya fueron hechas de antemano para que andemos en ellas. Entonces, si vamos a hacer buenas obras, quiere decir que es algo extraordinario. Las personas extraordinarias con capacidades para realizar estupendas e inusuales hazañas, eso somos nosotros. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos personas extraordinarias con capacidades para realizar hazañas inusuales, para realizar estupendas hazañas, para sacar todo el potencial que Dios tiene en nosotros. Esto debería ser la imagen que la sociedad debe de tener de los cristianos. Pero ¿qué imagen tiene? ¿Qué imagen perciben de nosotros como cristianos? En contraste con la actual reputación de los cristianos, oiga bien, los cristianos actualmente tenemos una reputación. Y vamos a oír a personas diciendo, es que los pastores se roban aquí, los pastores se roban el diezmo, los pastores, desconociendo completamente cómo actúan los pastores y cómo actúan los miembros de las iglesias. Es importante que muchas personas nos demos cuenta de que nosotros hemos sido capacitados para hacer cosas extraordinarias, para que la gente sea influenciada por la palabra del Señor. Una de las mayores luchas con la que se encontró la iglesia primitiva fue la de convencer a la gente. Oiga bien, si la reputación de los cristianos actual es en contraste con la iglesia primitiva, veamos lo que era la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía que convencer a la gente de que los creyentes no eran superhéroes, ni tampoco eran dioses. Cornelio, tal vez usted ha oído hablar de Cornelio, un oficial del ejército más poderoso del mundo en ese momento, se inclinó para adorar a Pedro y a sus acompañantes. Mire usted, hacer eso delante de un creyente en Cristo Jesús. ¿Por qué vino Cornelio y se inclinó a él? Porque tenían vidas extraordinarias, hacían cosas extraordinarias para las que el Señor había preparado, cosas inusuales que hacían ellos.
Entonces, Pedro de inmediato le respondió, de acuerdo a lo que nos dice Hechos 10, 25 y 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Miren, el testimonio de los cristianos de la iglesia primitiva era un testimonio poderoso, extraordinario. ¿Cuál es el testimonio nuestro? Miren bien, este hombre llegó y se le postró a su pie y le adoró. Pero Pedro, no tuvo esa actitud de soberbia y dejar que lo adorara, porque no era una persona para ser adorado. Entonces, más Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Es importante que ese testimonio de Pedro levantando a un tal Cornelio, miembro del ejército más poderoso del mundo en ese momento, inclinándose a él, le dice, no, levántate, levántese, yo soy hombre también. Lo único que mi estilo de vida es extraordinario. En una ciudad llamada Listra, la turba, la aglomeración de gente, cuando el apóstol Pablo estaba predicando, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, Hechos 14:11, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. ¿Cuál era el testimonio de Pablo? ¿Cuál era el testimonio de Pedro? ¿Cuál era lo extraordinario que estaba haciendo Pedro y Pablo? Lo que hacían ellos. Cuando Pablo estaba en Malta recogiendo leña, una serpiente de las más venenosas, muchos consideran que es la mamba negra. Esas serpientes son 3, 4 minutos, 5 minutos a lo sumo y la persona muere si no recibe atención. Lo mordió esa serpiente. Él la apartó de una sacudida de la mano. Y los habitantes ya estaban diciendo, dentro de unos minutos muere, se va a morir. Pero no contaban con que Pablo tenía una vida extraordinaria porque era guiado por el Espíritu Santo de Dios. Dice Hechos 28:6, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Mire qué interesante el testimonio. Miren, el hacer las cosas como Dios quiere, el hacer las cosas extraordinarias, lleva a que tu testimonio sea demasiado valioso para las personas. Los incrédulos decían que de la iglesia primitiva lo siguiente. Miren lo que decían. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hechos 17:6. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y ahora actualmente, en contraste con esta iglesia primitiva, estos que trastornaban el mundo. Hoy las iglesias están siendo trastornadas por el mundo. Es lo contrario. El testimonio, lo extraordinario para lo que usted fue creado y capacitado, no se deja ver. Su testimonio, mi testimonio, cómo está delante de los hermanos, delante de las personas. Los cristianos eran tenidos en estima por su sociedad. Gran estima le tenían. Está registrado que la actitud de toda la ciudad de Jerusalén hacia la iglesia era lo que dice Hechos 5:13. El pueblo los alababa grandemente. Su vida, la vida de la iglesia primitiva, era alabada por la gente que no conocía al Señor. Hablaban muy bien, daban buen testimonio, eran con vidas extraordinarias. Que en nuestra generación, usted y yo, cada uno de nosotros vivamos de tal manera que recuperemos ese tipo de respeto por la iglesia. ¿Cómo es tu testimonio? Hermano, hermana, ¿estás haciendo cosas extraordinarias? ¿Estás viviendo un estilo de vida extraordinario? Son preguntas que quizás no me va a responder usted. Quizás lo va a poner allí en el cajoncito de los mensajes, pero ¿cómo puedes cambiar tus prioridades para empezar a vivir una vida extraordinaria?
¿Cómo puedes hacer o qué puedes hacer para cambiar esa vida que llevas, para llevar una vida, un estilo de vida extraordinario, con todas las capacidades que el Señor te ha dado? En tu diario vivir, ¿Cristo se refleja de manera extraordinaria? ¿Cómo está tu testimonio? ¿Cómo la gente te aprecia? ¿O qué dice la gente de ti? Hay personas que dicen en algunos momentos, para ser evangélico como él, como ella, mejor no soy nada. Eso no era lo que decía la gente en la iglesia primitiva. Dice que la gente le alababa, el pueblo lo alababa grandemente. Dios quiera que sea alabado Él por tu estilo de vida. Dios quiera que sea alabado Él por lo extraordinario de tu nuevo estilo de vida. Que el Señor te bendiga en todo momento.